Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal y para los que no me conocen, mi nombre es Isaac y hoy en este nuevo episodio de este video te quiero enseñar una herramienta bastante útil que yo utilizo para buscar esas palabras clave que pongo en los títulos de mis videos para que sean buscables en el buscador de YouTube. Así que si quieres saber cuál es esta herramienta, quédate a ver todo este video. Bueno amigos, para seguir con este video quiero decirles que esta herramienta se llama Google Trends y en este caso para poder utilizarla debemos irnos a Google, así que vámonos allá. Básicamente lo que tenemos que hacer es acceder a la página principal de Google y una vez que estemos ahí en el buscador vamos a poner a buscar esta herramienta que se llama Google Trends, como se lo dije anteriormente. Aquí me aparece primero porque como yo siempre la utilizo para buscar mis palabras claves, pues me aparece en la primera opción. Le damos clic y nos va a redirigir a los términos de búsqueda, que en este caso vamos a darle clic en la primera opción donde dice Google Trends y nos va a llevar a la página principal de esta herramienta. Una herramienta bastante útil, bastante eficaz. A mí me ha funcionado muchísimo para buscar esas palabras claves que a veces se me hace difícil colocarle los títulos a mis videos, y en este caso esta herramienta me ayuda muchísimo a encontrar mis palabras claves, así que se las recomiendo. Una vez que estemos aquí en esta herramienta, la verdad que aquí no van a hacer absolutamente nada porque es una herramienta que la pueden utilizar de forma gratuita, y esta es la ventaja que tiene esta herramienta, que lo puedes hacer sin necesidad de iniciar sesión, sin necesidad de hacer nada, sin necesidad de comprar la herramienta como hay otras keywords que las venden, y en realidad pues esta herramienta es de utilidad por eso, porque te brinda todo esto de forma gratuita. Bueno, una vez que estemos aquí en la herramienta le vamos a dar aquí en la barrita de búsqueda y vamos a buscar ese término o esa palabra clave que queremos agregar en nuestro título. En este caso, si estamos haciendo un video por ejemplo de cómo hacer una miniatura, por ejemplo, en este caso el término de este video son las miniaturas. En este caso colocamos miniatura y le damos clic y automáticamente nos va a redirigir a la búsqueda de estas palabras clave, y en este caso nos aparece de esta manera. Como pueden ver aquí en esta parte de arriba nos da la opción de las palabras, es decir, miniatura, y nos sale en la parte de abajo una barra con una raya azul. Ustedes me dirán, pero ¿qué es eso? Por las veces que ha sido buscada esta palabra clave para este término, en este caso se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y una cosa que quiero que sepan, aquí te brinda una serie de configuraciones. Por ejemplo, si en este caso quieres ponerlo por región, por país, lo puedes colocar. Es decir, si quieres posicionar esta palabra clave o este video o este título, lo puedes posicionar en cualquier país, pues lo puedes hacer, pero yo siempre lo hago que se posicione en todo el mundo. Así como también lo puedes posicionar o puedes buscar estas palabras clave que tanta interacción han tenido durante lo largo del tiempo. En este caso yo siempre la coloco durante 90 días, es decir 3 meses, o durante un mes, porque así me doy cuenta que si esta palabra clave ha sido buscada, tiene buena interacción de búsqueda durante los primeros 30 días, los primeros 90 días, es porque va a seguir teniendo muy buenas búsquedas tanto en YouTube como en las páginas web. En este caso vamos a colocarle 90 días y vamos a ver qué nos aparece, qué tal es este término de búsqueda para estos 3 meses. Y bueno, como podemos ver, este término de búsqueda en realidad durante estos 3 meses ha sido bastante buscado. Mire cómo están estos picos, y en realidad pues bueno, me parece bastante interesante este término de búsqueda con respecto a las miniaturas. Incluso yo hice un video sobre esto, sobre miniaturas, porque evalué esta palabra clave y me pareció bastante interesante. Incluso tiene muy baja competencia con respecto a su término. Y bueno, también pueden elegir la categoría. Yo por defecto lo dejo así, esta parte de categorías, pero como pueden ver, este término aquí lo estamos haciendo en las páginas web, es decir, en las páginas, en el buscador de Google. Pero lo que nosotros queremos es buscarla en el buscador de YouTube, y en este caso le damos clic ahí y nos vamos para esta parte de abajo donde dice búsqueda de YouTube, y nos vamos a dar cuenta si esta palabra clave está siendo buscada en este buscador que es YouTube, que es donde nosotros estamos trabajando. En este caso vamos a ver qué pasa, a ver si está siendo buscada, y si es así pues podemos utilizarla. Y como pueden ver, sí está siendo muy bien buscada. Quiere decir que esta palabra clave la podemos utilizar, podemos hacer un video sobre esto. ¿Por qué? Porque está teniendo muchísima interacción durante, imagínense que está teniendo interacción
en los últimos 90 días, es decir, 3 meses, que será en los últimos 30 días. Vamos a ver qué tanta interacción ha tenido. Si ha tenido interacción en estos últimos 30 días es porque esta palabra clave es muy buscada, y si es así podemos hacer un video a ojos cerrados de con esta palabra clave, es decir, miniaturas. Oh, qué sorpresa, amigos. Miren, como pueden ver aquí en los últimos 30 días esta palabra clave no ha bajado en la gráfica. Ha tenido un buen pico en esta parte aquí. Está siendo bastante buscada. Si esta gráfica estuviese por defecto por aquí abajo, es decir, en la parte de abajo, es porque este término no está siendo muy bien buscado en las búsquedas de YouTube, y en este caso me parece bastante interesante. Ahora quiero explicarles algo, y que aquí lo estamos haciendo en términos generalizados, es decir, estamos colocando el término de miniaturas. Para nosotros poder hacer un video con respecto a las miniaturas, si colocamos hacemos un video y le colocamos el título solamente miniatura, este término va a ser prácticamente arropado por esos grandes canales que ya hicieron videos sobre este término, sobre miniaturas. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar una estrategia que es la llamada la de cola larga, buscar palabras de cola larga o las llamadas long tail. En este caso tenemos que hacer que nuestro título sea más largo, pero que contenga esta palabra clave y que sea también bastante buscado. En este caso en esta parte de aquí podemos ir alargando un poquito más el título para ver si nos puede servir para el título de nuestro video y si es bien buscado en el buscador de YouTube. En este caso ya colocamos el término miniaturas. Vamos a colocar por ejemplo cómo hacer miniaturas. Le damos clic y automáticamente este término nos debe aparecer en la parte de abajo en la gráfica, y en la gráfica nos va a aparecer de color rojo. Miniaturas, el término miniatura nos apareció de color azul, y en este caso esta herramienta nos distingue término a término con colores, y en este caso nos aparece de color rojo. Ahora veamos qué sucede. Y como pueden ver aquí, este término nos está apareciendo que también es buscado, es decir, le estamos agregando un poquito más al término, es decir, un poquito más de cola larga, un título más de cola larga, long tail, y en este caso para que tengamos un término un poco menos competitivo. Y en este caso, cómo hacer miniaturas, sí aparece en los términos de búsqueda de YouTube. En los últimos 30 días ha sido buscado estas palabras clave, es decir, este título, este término, pero vamos a hacerlo un poquito más interesante y menos competitivo. En este caso vamos a colocar cómo hacer miniaturas para YouTube. Así que vamos a ver qué sucede. Y como pueden ver, este término nos aparece de color amarillo, quiere decir que en la gráfica nos va a representar este color en con respecto a este término. Entonces esperemos que cargue y veremos qué pasa. Wow, bastante interesante. Como pueden ver, este término también es bastante buscado, aunque no es tan buscado como el término generalizado miniaturas. Le estamos agregando un poquito más de cola larga, lo estamos haciendo menos competitivo, pero que sea buscable, y la verdad que sí aparece en los términos de búsqueda de YouTube. En la gráfica está predominando pues los últimos dos términos, como lo representa el color rojo y el color amarillo, están por debajo, pero lo importante es que este término está siendo buscado. Esto es lo que a nosotros nos importa, que el título o la palabra clave que vayamos a buscar esté metida entre el título de nuestro video, y que este título sea buscado en el buscador de YouTube, y en este caso es lo que nos interesa, y a nosotros los nuevos youtubers que estamos empezando nos va a favorecer. ¿Por qué? Porque va a ser un término bastante menos competitivo, un título menos competitivo para nuestro video, y los grandes canales que tienen más suscriptores no nos van a dejar atrás. Como ya saben, esta es la herramienta que yo utilizo, la pueden utilizar, e incluso pueden utilizar aquí esta parte para crear sus etiquetas. Aquí ustedes pueden buscar las etiquetas que están siendo más buscadas. En este caso, por ejemplo, para salirnos de este término de búsqueda, por ejemplo, cómo hacer miniaturas, voy a colocar cómo crear miniaturas. Le damos clic. Y como pueden ver aquí, este término nos aparece con otro color, que es el color verde, que es donde nos va a representar en la gráfica que nos va a aparecer en la parte de abajo. Así que esperemos que cargue y veremos cómo se comporta este término en los últimos 90 días de su búsqueda en YouTube.
Wow, muy interesante. Miren, como pueden ver aquí este término también está siendo buscado. Claro, no está siendo tan buscado como los otros términos que aparecen en el color azul, rojo y amarillo, pero en realidad sí está siendo buscado. Y si nosotros hacemos un video sobre o colocándole este título, creo que todos los espectadores que nos busquen con este término nos van a conseguir y nos vamos a posicionar con este término de búsqueda. E incluso podemos agregar este término en las etiquetas. Como pueden ver, amigos, esta herramienta es muy útil a la hora de nosotros buscar estas palabras claves, buscar estos términos para nuestros títulos de nuestros videos, para que puedan posicionarse y que los espectadores nos puedan encontrar en el buscador de YouTube, e incluso hacer esos títulos menos competitivos para que los grandes canales que tengan muchísimos más suscriptores no nos arropen y nos dejen atrás en el foso del olvido. Otra cosa que les quería decir para hacerlo un poco más interesante es que nos vayamos a YouTube. Vamos a irnos a YouTube y vamos a buscar este término que es de miniatura. Una vez que estemos en YouTube, vamos a buscar este título que ya hemos seleccionado. Por ejemplo, cómo hacer una miniatura para YouTube. Esperemos que cargue la página y una vez que estemos aquí en el buscador de YouTube, vamos a buscar nuestro término que es cómo hacer una miniatura para YouTube, a ver qué nos aparecen estos términos de busca, a ver qué canales están posicionados con este término y cuántos canales están en los primeros lugares de posicionamiento con respecto a este término que vamos a agregar en nuestro título de nuestro video. En este caso, hoy aquí aparece un video mío, qué interesante, ¿no? Cómo crecer en YouTube, pueden ir a verlo, video bastante interesante, así que les invito a que los vayan a ver. Bueno, amigos, una vez que estemos aquí, una vez que ya cargó la página, vamos a buscar el término o nuestro título para ver qué tal aparece en el buscador de YouTube y vamos a colocar cómo hacer una miniatura para YouTube. Y automáticamente nos redirigió a los términos de búsqueda. En este caso quiero que vean algo bastante importante. Yo cuando hago esta estrategia, utilizo este experimento, digámoslo así, utilizo esta estrategia. Lo primero que hago para ver qué tal me lleva este término, me voy a esta parte de aquí utilizando esta herramienta que se llama vidIQ, que es una herramienta bastante interesante que te ayuda muchísimo a crecer en YouTube. Yo lo primero que hago es irme a esta parte y veo la cantidad de reproducciones o la cantidad de vistas que tiene este término de búsqueda o este título, y en este caso veo que tiene muchísima cantidad de vistas. Es decir, tiene casi más de 1.900.000 vistas, alcanzando las 2 millones. Y como pueden ver, la cantidad promedio de vistas que tiene este término o este título son de casi 250.000. Quiere decir que este término lo buscan muchísimo los espectadores y es un término que lo puedo aplicar. La segunda opción que hago, la segunda cosa que hago, la estrategia que utilizo para ver qué tan bueno es este término de búsqueda, es irme a esta parte que aparece aquí y veo el puntaje que me dice vidIQ. En este caso veo el volumen de búsqueda que tiene esta herramienta, que pues lo vimos arriba y tiene casi 2 millones de búsquedas, y la competencia que tiene este término. Y en este caso aquí me dice que tiene un puntaje, no sé, de 53 y la competencia es baja. Quiere decir que podemos hacer un video sobre esto y vamos a aparecer entre los términos de búsqueda en las primeras posiciones. Oh, que por cierto, aquí aparezco yo, como pueden ver. ¿Qué les parece? Aquí estoy, hice un video sobre esto, como se lo dije anteriormente, y aquí aparezco en las primeras posiciones. Aparezco de primero, para ver, 2, 3, de cuarta posición. Es decir, mi video de cómo hacer miniaturas aparece de cuarta posición. Y bueno, más evidencia clara no les puedo dejar de cómo posicionar un video con respecto a su título, buscando unas palabras claves, utilizando la herramienta que les acabo de mostrar, que es Google Trends. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video. Esta es la herramienta que yo utilizo para posicionar o para buscar las palabras claves de los títulos de mis videos. Espero que te haya gustado, espero que te haya sido de mucha utilidad
Ponlo en práctica, utiliza esta herramienta y verás que te podrás posicionar con respecto a los términos de búsqueda en los títulos de tus videos. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete ahora, que en realidad es bastante gratis. Te invito a que te suscribas y me dejes un buen like. Gracias amigos por ver el video y será hasta una próxima. Así que chao chao.